Hola, Miss. Hola, Miss. Hola. Hola, Hola. Buenos días, Miss. Soy Cristian. Buenos días, Tripsia. Buenos días. Cristian. Ahí lo veo, Cristian, bien sentado. Cristian, buenos días. Tricia, Buenos sí días, te Miss. puse Soy Cristian. asistencia. Tricia, sí te puse asistencia, hija. ¿Ya? Sí. Sino que no lo... Como ya te había puesto, ya no te mencioné. Ya. no te pongas por el chat. A ver, vamos a inhabilitar la pantalla para evitar rayaduras. Voy a ser Sheila. Hola, Chelita. Voy a silenciarlos también, ya están ahí buena cantidad de niños hoy día, sí. Muy bien, vamos a empezar la clase, ¿ya? Vamos a hablar ya hablamos del poblamiento de América, cómo llegaron los primeros pobladores a América, a nuestro continente, y después cómo vivían inicialmente, ¿no es cierto? Acuérdense, la cultura asiática, la teoría asiática es la teoría más cercana a cómo se pobló América, cómo llegaron los primeros hombres a América, ¿ya? Y cómo inicialmente eran sedentarios, ellos vivían de un lugar a otro, no tenían un lugar donde dormir o una casa, no, iban de un lugar a otro cazando, recolectando alimentos, y tratando de descubrir el fuego. Después que ellos descubren el fuego, se dan cuenta que podían ellos vivir en un lugar, que podían hacer su vivienda, su casita, construir su casa, alimentarse de la crianza de sus animales o el cultivo de la chacra. Entonces ahí dejaron de ser nómades y Hola, empezaron a hacer buenos días, sedentarios. Miss. Buenos días, por favor, guarden silencio y empezamos la clase. Entonces, ¿cómo ellos dejan de ser nómades para pasar a ser sedentarios, no? Ya se forman las primeras comunidades, ya aldeas que ellos van formando unas comunidades entre varias familias y se van protegiendo también, porque en esa época existía, pues igual como ahorita actualmente existen los ladrones, gente que quería dominarlos, entonces empezaron a cuidarse entre ellos, a protegerse. Es así donde ya empezamos, ahí empiezan las culturas pre-incas, ¿ya? Vamos a ver. Las culturas pre-incas y vamos a hablar específicamente de la cultura Caral, que es una de las primeras culturas y es considerada la cultura madre, ¿ya? Porque es una de las primeras culturas que surge en nuestro país, en la parte de nuestro continente, ¿ya? De ahí va a haber un montón de culturas en las cuales vamos a poder conocer. Dice, qué hermosa es la historia, dice, conocer nuestro pasado, nuestros inicios, cómo fue surgiendo el hombre a través del tiempo, hasta la actualidad. En este momento, cómo estamos, cómo estamos organizados, cómo vivimos, de qué actividades económicas hay en nuestro país que nos ayudan a salir adelante, a poder porque sus papitos tengan un trabajo, puedan trabajar y que ese trabajo les dé una remuneración económica, ¿ya? Y cómo ha cambiado desde los inicios hasta la actualidad, ¿no? Vamos a empezar aquí. Aquí vamos a ver las culturas pre-incas más importantes, las que surgieron en nuestro país. A ver, por ejemplo, la primera cultura, la primera civilización es la cultura Caral, que se desarrolló en Lima, ¿ya? Después tenemos la cultura Mochica y la cultura Chimú, que también se desarrollaron esas dos culturas en La Libertad. Después tenemos la cultura Chavín, que se desarrolló en Ancash. Aquí está Chavín. ¿Ven el cursor? Ahí está la cultura Chavín. Después tenemos la cultura Paracas y Nazca. Estas dos culturas se desarrollaron en el departamento de Ica.
Después tenemos la cultura Wari, que se desarrolló en Ayacucho. Después tenemos la cultura Tiahuanaco, que se desarrolló en el departamento de Puno, ¿ya? Estas son las culturas más importantes, se puede decir, que se han desarrollado en nuestro país. Pero ustedes dirán, pero hay dos culturas en un departamento. Es que había una cultura ahí, venían los que dominaban, los que peleaban por querer prevalecer ahí en ese lugar y los dominaban. Entonces desaparecía una cultura y empezaba otra cultura, ¿ya? Por eso, no es que al mismo tiempo ellos vivieron. Buenos Vivieron días, en el soy mismo lugar. Jaciel. Hola, Jaciel. Presten atención, chicos, ¿ya? Entonces, nuestra tarea, nuestro trabajo el de ustedes y el mío es explicarles, hacerles entender, y ustedes el de aprender, ¿ya? Cómo se desarrollaron cada una de estas culturas, en qué sobresalieron, qué actividades sobresalieron más, cómo vivieron, cómo se formaron, cómo estaban organizados. Entonces, todo esto vamos a ir hablando, tal vez nos agarre todo julio o todavía parte de agosto, hablar de las culturas, ¿ya? Porque tenemos que hablar de todas las culturas porque son muy importantes y estas culturas fueron las que se desarrollaron en nuestro país. Vamos entonces ahora, les voy a mostrar un video de la cultura Caral, ¿ya? Vamos a ver todo sobre la cultura Caral, cómo construyeron, cómo se dedicaron a la agricultura, a la ganadería, qué actividades económicas tuvieron, en la textilería o la orfebrería, cómo se desarrollaron. Vamos a ver, ¿ya? Ahí está. Vamos a poner acá, pero antes les voy a poner compartir sonido en la computadora. Este es. Ya esperemos que salga bien, chicos. Hola chicos. Buenos días chicos. Hoy vamos a trabajar lunes 15 ¿Lo ven? de ¿Lo ven? junio del 2020. ¿Lo ven? Área personal social Ya, muy bien. Ahora sí y atentos. tema la cultura cara. Recuerdan que la semana, hace una semana atrás, incluso 2 semanas, el 1 de junio, trabajamos lo que era cómo llegó, ¿no? El poblamiento de América, ¿no? Y cómo fueron evolucionando los hombres primitivos, ¿ya? Si bien sabemos, la segunda evolución que sucedió fue el hombre sedentario, correcto. Cuando pasa la evolución del hombre sedentario, ocurre algo muy importante. El hombre se queda en un solo lugar. ¿Y qué pasa al quedarse en un solo lugar? El hombre empieza a construir viviendas, empieza a realizar muchas actividades que con el tiempo van evolucionando y se van ampliando las actividades. Entonces empieza a lo que es tener una pequeña población y es así como comienza las culturas. En este caso vamos a trabajar la primera cultura del Perú, ¿ya? Que es la cultura Caral. Cuando hablamos de la cultura Caral, recordemos que la cultura Caral es la primera civilización surgida en el continente americano. Es la primera civilización según los arqueólogos. En este caso, según la arqueóloga, que es la descubridora, cabe decir que es la descubridora, Ruth Shadi, que es arqueóloga peruana. Ruth Shadi, que es la descubridora de la cultura Caral. Ella, al descubrir la cultura Caral, con otros arqueólogos, pero ella hizo el mayor descubrimiento en la cultura, ella lo llamó a la cultura Caral, la llamó la ciudad sagrada de Caral Supe. Ella lo llamó así. Luego tenemos la ubicación donde se ubicó nuestra cultura Caral. La cultura Caral, para los que no sabían, se ubicó en Lima, chicos, se ubicó en Lima, correcto, se ubicó en Lima. La cultura Caral se ubicó en Lima
que específicamente era al norte de Lima, al norte de nuestro departamento, en la provincia de Barranca, en el distrito de Supe. ¿Ya? Lo he resaltado Supe porque ahí específicamente, ahí es lo que está nuestra cultura caral, se encuentra nuestra cultura caral, en el distrito de Supe. O otros lo llaman, ¿no? Pueblo de Supe. Muy bien. Esta sociedad era dirigida por sacerdotes. Si bien sabemos, los antiguos hombres de nuestro Perú, los hombres sedentarios, en este caso ya hombres sedentarios, hombres primitivos, ellos creían mucho en Dios, empezaron a creer y alabar mucho a los dioses. Y por ende, existían sacerdotes en este caso, ¿no? Guiaban. La religión era, para ellos era, lo primordial era la religión. Creían en varios dioses. Muy bien. Ahora vamos a trabajar lo que es la arquitectura de la primera civilización de Canaán. En la arquitectura, podemos observar que tuvieron una buena arquitectura. Era una linda arquitectura que tuvieron. Mayormente sus formas tenían formas de pirámides y edificios hasta 5 pisos. Esa es una de sus arquitecturas. Los colores que utilizaron son blanco, amarillo y rojo. ¿Ya? Blanco, amarillo, rojo. En este caso, hoy en día ya no se nota mucho esos colores, pero sí lo notamos en lo que es la cerámica. ¿Por qué les hablo de arquitectura? Porque eso es lo que prevaleció más. Es decir, cuando empezaron los arqueólogos a ir investigando, lo que sobresalió de esa cultura era su arquitectura, ¿no? De cómo hace mucho tiempo atrás, cómo han ido desarrollando, o sea, cómo imaginaban y eran muy buenos constructores porque hicieron pirámides, hicieron edificios de hasta 5 pisos. Ellos utilizaron lo que tenían en su entorno, ¿no? En este caso, piedras, bloques de adobes, y utilizaron algunas ramas para tratar de unir su construcción. Y resultó que a pesar de que ha pasado muchos años atrás, aún su construcción sigue intacta, o sea, no está muy deteriorada. Ya muy deteriorada no está. O sea, eran unos buenos constructores. Ahora, ellos realizaron actividades económicas, ¿ya? Actividades económicas, que eran la agricultura. En este caso ellos se dedicaron a lo más resaltante, ¿no? Ellos cultivaron muchas cosas, muchos productos, pero entre los más resaltantes tenemos el frijol, el ají, el camote, el pacay, el zapallo. ¿Cómo hicieron posibles estos? Si bien sabemos, en Lima existían humedales, y en ese entonces aún más existía. Tenían un gran campo de sembrío. Entonces, ya no es como hoy, que hoy ya hay edificios y eso ya no permite lo que es sembrar, cultivar. Entonces, en ese entonces sí había humedales, etcétera. Entonces, ellos eran muy ingeniosos y realizaron red de canales de regadío. Esta era su red de canales de regadío. Eran muy inteligentes. Como sabemos, la cultura caral se encuentra cerca de Lima, es decir, al norte, cerca del Océano Pacífico, cerca del mar. Entonces, al encontrarse cerca del mar, tenían mucha accesibilidad a lo que era la pesca. Entonces, ellos realizaron la pesca con mucha facilidad y tenían gran variedad de peces, de mariscos, y ellos se dedicaron a lo que era la pesca. Luego, siguiendo con las actividades económicas, hubo también algo muy importante que sobresalió de esta cultura, aparte de la arquitectura, era la textilería. Ellos cultivaban lo que era el algodón. Gracias al algodón se hizo posible todo esto. Ellos eran muy ingeniosos, a pesar que ha sido años atrás, eran muy ingeniosos. ¿Ellos qué hacían con el algodón?
ellos realizaron varios colores, sacaron el marrón, lo tiñeron, ¿no? Marrón, beige, entonces eran muy creativos. ¿Qué hicieron? Luego de realizar el algodón, tener sus fibras de algodón, ya ellos hacían su proceso manual, ¿no? Eso no era máquinas, eso como hoy en día, eso no era manual. Sus teñidos también eran de manera natural. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué es lo que sacaron? Uno, hicieron la red de pescar, que utilizaban mucho. Ellos realizaron la red de pescar, los de textilería, los pobladores que realizaban la textilería, hicieron la red de pescar, hicieron su vestimenta con tejido de algodón. Y ellos hacían ofrendas de su textilería, hacían ofrendas a los dioses. Por ejemplo, acá tenemos el ojo de Dios, bolsas de lunos, tenemos varias cositas que lo hacían del algodón. Ellos ofrendían todas sus cositas que tenían, todos los materiales que tenían, ellos ofrendaban a los dioses, ofrendaban a los dioses. Ahora, todo esto era posible gracias al algodón, pero también gracias a lo que utilizaba, a la aguja que utilizaba. Como les digo, todo era natural. Acá no había nada de tecnología. No existía, ni había personas que estaban investigando la tecnología, nada. Entonces, ¿qué hicieron? Y como les digo, eran muy curiosos. El hombre por sí es muy curioso. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron los huesos del resto de animales, los huesos, y lo convirtieron en agujas. Entonces, con eso realizaban todo lo que era vestimenta, red de pescar, entre otras cosas. Muy bien. Ahora tenemos, ellos también hicieron lo que era la medicina natural. La medicina natural, ellos descubrieron, eran muy curiosos. Ellos no leyeron un libro para decir cuál era la medicina natural, no. Ellos descubrieron por sí mismos, por sí solos, porque también tenían necesidades, ¿no? Entonces, la planta del sauce, su mayor descubrimiento en lo que era la medicina era la planta del sauce. Que la planta del sauce Miss, ¿qué pasó? No sé qué pasó, quiero verlo, se apagó. Hola chicos, Miss, no te escucho. Buenos días chicos, hoy vamos a trabajar lunes. De nuevo, Miss. Sí, lo voy a correr. Lectura que tuvieron mayores atrás, hagamos su construcción Vamos a ver. de sembrío. Entonces, Ahí no se quedó. ¿qué hacían con el algodón? ¿Qué hicieron? Hacían ofrendas, hoja que utilizaban. Como les digo, eso realizaban todo lo que era vestimenta, red de pescar, entre otras cosas. Muy bien. Ahora tenemos. Ya, Miss. Ahí acaba ya. Ellos también. Allá. Ya miren, ellos. La medicina natural. Que termine la señorita de La hablar y le- medicina natural, ellos descubrieron, eran muy curiosos. Ellos no leyeron un libro para decir cuál era la medicina natural, no. Ellos descubrieron por sí mismos, por sí solos, porque también tenían necesidades, ¿no? Entonces, la planta del sauce, su mayor descubrimiento en lo que era la medicina era la planta del sauce. Que la planta del sauce. Ya, mire. Ahí termina, chicos. Miren, como dijo, los hombres de Caral, como tenían la necesidad de que la gente, su gente se enfermaba, y ellos no tenían pues los medicamentos como ahora tenemos, no había una farmacia que vas y compras tus medicamentos, te ponen tu inyección, toma tus pastillas, no. Entonces, como la gente, su pueblo se enfermaba, las personas se enfermaban, empezaron ellos a la necesidad de buscar medicina para eso. Entonces, por la misma necesidad, ellos fueron descubriendo sus medicinas naturales, ¿ya? Y entre ellos, el mayor descubrimiento que hicieron fue la planta del sauce, que les sirvió como medicina natural. ¿Ya, chicos? Ahí nos quedamos. Miren, este video está siendo grabado, se los voy a mandar al Cubicol y al WhatsApp
y ustedes van a poder desarrollar la ficha pequeñita que les he mandado, que es para el cuaderno, y van a poder desarrollar lo que está en el libro, ¿ya? En el libro está todo referente a la cultura caral y van a completar. Si no encuentran todas las respuestas en este video, pueden consultar, entrar a YouTube y ver, o a Google, a Chrome, se van a Chrome y van a poder ustedes encontrar las respuestas que tal vez les falte, ¿ya? Y si es que no los encuentran, sino también en otros textos puede ser también, ¿ya? Si tienen otros textos en casa que sea de personal social, lo pueden consultar. Entonces, hemos trabajado la cultura caral, ¿ya? Esta es la primera cultura. Ya seguiremos trabajando las demás culturas, ¿ya, chicos? Vamos ahora a continuar. Atentos. Ya, vamos a continuar ahí nomás, por favor. Todavía no hemos terminado la clase, así es que les pido que estén silenciosos. Vamos a hablar de oratoria. ¿Qué es la oratoria? Ya, atentos. A ver, apaguen su micrófono, chicos. Apaguen su micrófono. A ver, ¿quiénes son los que tienen prendido el micrófono? Apáguenlo, por favor. A ver. lo tengo. Y a ver quién lo tiene. Eitan, apaga tu micrófono. Eitan. Ya, muy bien. Ahí tenía uno, ¿ves? Solo uno que tenga el micrófono es un desorden. Vamos a ver. ¿Ya? Todo aprendido solo. Ah, ya, Eitan, ya. Muy bien, vamos a continuar, ¿ya? Ahora vamos a hablar de la clase ¿qué es la oratoria? Ustedes habrán visto cuando han estado el año pasado en el colegio, en el aniversario del colegio, había, que le decíamos concurso de talentos, y entre los concursos de talentos había la oratoria. La oratoria es salir a hablar en público sobre un tema determinado, pero con mucha seguridad y expresarlo con todo tu cuerpo. ¿Ya? Así como la declamación, algo parecido a eso, ¿no? Pero en oratoria tú hablas sobre un tema que te interese o de interés del público. Vamos a verlo, ¿ya? Dice, observa la siguiente imagen. ¿Ya? Observen la siguiente imagen. ¿Qué hace el niño? ¿El niño está? ¿Haciendo un poema? No. ¿Qué estará haciendo? Para el poema tienes una hoja en la mano. Declamando. No. Ay, perdón. El niño está Hablando en público. muy bien, el niño está hablando en público. El niño está hablando en público, ¿ya? Miren, ¿qué es la oratoria entonces? Vamos a ver aquí. Aquí está ¿qué es la oratoria? La oratoria es la capacidad de hablar y exponer un punto de vista ante un público de modo claro, atractivo y comprensible, ¿ya? Más adelante, en las clases que vienen, vamos a trabajar, ustedes me van a exponer sobre un tema determinado. Les voy a dar la libertad de que cada uno escoja un tema determinado y pueda darnos una charla sobre un tema determinado, y tengan mucho en cuenta las recomendaciones para poder hablar en público, ¿ya? Eso van a hacer más adelante. Entonces volvemos a repasar. ¿Qué es la oratoria? La oratoria es la capacidad de hablar y exponer un punto de vista ante un público de modo claro, atractivo y comprensible. El que hace oratoria o habla en frente de un público tiene que tener la capacidad de llamar la atención del público. Que el público, al escuchar su voz o del tema que está hablando, se sienta atraído y se quede sentado ahí y preste atención de lo que le estás hablando. Ustedes acuérdense, ya este presidente, aunque no deberíamos mencionarlo porque fue un presidente que cometió muchos errores con nuestro país, pero no podemos dejar de reconocer que era un buen orador. Un buen orador. Este señor lo prepararon desde muy niño. Estoy hablando del señor Alan García Pérez.
Alan García Pérez era un excelente orador y cómo captaba la atención del público y lo más importante, cómo convencía de lo que él hablaba. Esa es una capacidad de un buen orador, ¿ya? Eso quiere decir que pues él había desarrollado desde muy niño, porque en su partido político que es el APRA, a ellos los van educando desde muy pequeños para que mañana, en el futuro sean pues candidatos para congresistas, para presidentes. A ellos los preparan. ¿Para qué? Para que puedan convencer a la gente, pues. Y hay veces la gente escucha y se quedaban muy atraídos por su forma de hablar, su forma de expresarse, de cómo él hacía la oratoria parte de él, que era muy importante, ¿ya? Un hombre muy bueno en oratoria, ¿ya? Solo en eso fue muy bueno, pero lamentablemente cometió muchos errores que no vamos a hablar ahorita en este momento, ¿ya? Miren, ¿qué recomendaciones debo tener en cuenta cuando tengo que hablar en público? ¿Qué debo tener en cuenta? Debo estudiar bien el tema. Tienes que saber bien de tu tema. Y para eso te has tenido que preparar, investigar sobre el tema, preparar un escrito sobre ese tema y después para que puedas exponerlo delante de todos tus compañeros, todo el público que te va a escuchar. ¿Ya? Porque si no estás bien preparado, obviamente que vas a tener dificultad, más los nervios. Si no estás bien preparado, no te va a salir bien tu oratoria. Pero si estás bien preparado, aunque te sientas nervioso, no te vas a equivocar. ¿Ya? A ver, un niño en el colegio que era muy bueno en oratoria era el niñito que estaba ahorita estaría en primer año de secundaria, en el primero B, me olvidé su nombre. Es un niño muy, muy bueno en declamación poética, en oratoria, excelente niño. Tenía muchas cualidades. Me olvidé su nombre, es compañero de mi hija, pero me olvidé. Bueno, ya entonces, primero, estudiar bien el tema, conocer sobre el tema. Tienes que haber investigado, como te dije. Y saberte el tema de memoria, eso sí, es importantísimo. ¿Ya? Pero cuando tú conoces un tema... Tenemos que hacer un poema así como está el niño haciendo. Sí, pero más adelante, ahorita no. Ahorita no. Ya, escúchame primero. Segundo punto, confiar en lo que harás bien, en que lo harás bien. Tienes que confiar en ti, tienes que tener la confianza de que tú lo vas a hacer bien. Mirar al público con mucha seguridad, que el público no note que estás nervioso o nerviosa. Puedes utilizar notas, ¿ya? Puedes utilizar notas que puedes hojearlo por ratos, pero no puedes solamente dedicarte a leer tampoco. Y sobre todo, miren, hablar pausadamente, no correr. Si tú corres, no te entienden. Y muchos por el nerviosismo corren. Apurados hablan. 5 ya están y ya terminaron. Eso no te ayuda. Tienes que hablar pausadamente. Variar el tono y nivelar tu voz. Miren, si tengo que como llamar la atención, obviamente que tengo que levantar el tono de voz. ¿No es cierto? Eso es importante. Y así como en la declamación, desplazarte de un lugar a otro. Utiliza tus manos a la hora que hablas. ¿Ya? Entonces tú usas tus manitos, lo vas a expresar con tus manos y te va a salir bien. ¿Ya? Miren, estas son las recomendaciones para hablar en público, no solamente para oratoria, para cualquier tema, para declamar o porque tienes que presentar un tema de tu aula, para todo es muy importante tener en cuenta estas recomendaciones que está ahí. Así que te voy a pedir que lo estudies bien y cuando te toque
a hacer oratoria, pues vas a tener que tenerlo en cuenta para que te salga ok, te salga bien. ¿Ya, chicos? Pasamos a la siguiente. Miren, van ustedes a observar las siguientes imágenes y relacionarlas con el personaje al que le corresponde. Las imágenes tengo esta señora y señorita bien guapa, este señor que está hablando en micrófono, y por lo que yo me puedo dar cuenta está en un estadio. Esta señorita que le está haciendo preguntas, tiene un micrófono en la mano y le está haciendo preguntas al señor, ¿ya? Entonces, cada uno de ellos hace una cosa determinada. Esto es el periodista, comentarista deportivo y la actriz, ¿ya? El periodista, ¿qué hace? Hace reportajes, hace preguntas y ahí está ella. Está haciendo preguntas a un señor, lo está entrevistando. El comentarista deportivo, él va a hablar, va a ir narrando. Va a ir narrando cómo va el partido en el estadio o en otro campo, ¿no es cierto? Y la actriz es la que sale pues en las lindas películas que podemos ver o en las telenovelas también, ¿ya? Miren. El comentarista dice, Paolo, toma la delantera, se queda atrás, de vuelta a la delantera. Muy bien, qué lindo, qué lindo comentario. Este es un comentarista deportivo, ¿ya ves? Muy bien, chicos. Esto es la parte de lo que es oratoria, ¿ya? Más adelante voy a planear bien cómo los voy a organizar para que me hagan, para que ustedes también hagan hagan su tema sobre oratoria y ya les voy a dar la libertad que ustedes escojan su tema, ¿ya? Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Escúchenme, la clase ha terminado. Los veo mañana. Por favor, no se olviden de desarrollar sus actividades y de las fichas enviármelo al WhatsApp para yo poderlo revisar, ¿ya? Me lo envían para poderle revisar. Vuelvo a repetir, estoy apuntando en mi registro todos los que envían sus actividades. No se olviden, ¿ya? Nos vemos el día de mañana. Chao, chicos. Chao. Cuídense mucho. Chao, compañeros. Chao, chao, cada uno de ustedes. Un abrazo grande, ¿ya?